de ser adolescentes, entonces deben acordar mucho de esto. Muchos tienen hermanos, sobrinos, parientes, y todos vamos a tener pacientes. Entonces, de aquí la importancia de conocer los cambios de esta etapa, ¿no? Que la adolescencia, si bien es una etapa difícil, también es a la que todos quisiéramos volver algún momento. Bueno, voy a pasar entonces a tu compañera para que continúe con el tema. En unos instantes vamos a volver con la presentación.
No, 5 minutos. Bueno, entonces, continuando con el desarrollo del tema, vamos a hablar en qué compete la adolescencia. Bien, la adolescencia es un periodo madurativo que consiste en que un niño que es dependiente pasa a convertirse en un adulto independiente. La adolescencia va a provenir del latín adolescere, que significa sufrir cambios. Entre estos son el cambio físico, los cambios psíquicos y los cambios sociales. Y la palabra pubertad proviene del latín pubere, que significa la presencia de vello púbico. Y también es donde ocurren los cambios biológicos y también la aparición de las características sexuales secundarias. Bien, hay muchas variables que van a influir en la adolescencia, entre ellos van a ser los factores genéticos, también los factores ambientales, como ser los factores psicosociales, la alimentación, ya que se ha visto que muchos alimentos que contienen fitoestrógenos pueden llegar a adelantar la pubertad, y también los factores como el deporte y también los factores del lugar geográfico. Se ha visto que aquellos adolescentes que provienen de lugares cálidos tienen una característica más extrovertida, y en comparación con los adolescentes de lugares fríos que tienen una característica más introvertida, y que la pubertad llega más tarde. La Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia como un periodo de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años. De esta manera podemos esquematizar a la adolescencia en 3 etapas. La adolescencia temprana, que comprende los cambios puberales, la aparición de características sexuales secundarias, y abarca entre los 10 a 13 años. La adolescencia media, que abarca entre los 14 a 16 años, y la adolescencia tardía, que abarca entre los 17 a 19 años, pero puede extenderse hasta los 21 años. Bien, vamos a hablar ahora sobre la diferencia entre desarrollo y crecimiento. El desarrollo es un fenómeno cualitativo, se refiere a cambios funcionales, a la diferenciación de órganos y sistemas, en comparación con el crecimiento, que es un fenómeno cuantitativo. Lo podemos medir en base a lo que sería la talla, el peso, incluso el incremento de la masa corporal, y también se llega a observar un aumento del tamaño y número celular. Ahora vamos a hablar en qué consiste la pubertad normal. Hablamos de pubertad normal cuando en las niñas se presenta la telarquía entre los 8 a 13 años, y el primer signo puberal en las niñas va a ser el botón mamario. Y en los niños, el aumento del volumen testicular, que ocurre entre los 9 y 14 años. Respecto a la maduración sexual, sabemos que el cuerpo infantil se convierte en un cuerpo adulto para tener la capacidad de procrear, y lo vamos a ir viendo más adelante con los estadios de Tanner. Bien, entonces vamos a hablar sobre la pubertad adelantada y la pubertad tardía. La pubertad adelantada es una variante normal. Comprende en las niñas entre los 8 a 9 años y en los niños entre los 9 a 10 años. Dentro de la etiología es muy variable. En los últimos años se ha ido viendo que la pubertad se ha adelantado, esto debido a mejoras de las condiciones de vida como la nutrición. Entre otras etiologías tenemos el aceleramiento en el crecimiento y desarrollo, donde se ha visto que los niños con antecedentes familiares de pubertad temprana, estos llegan a tener una talla alta respecto a su edad, y son los primeros en que dejan de crecer, pero sin embargo alcanzan su talla genética. Y respecto a la obesidad, se ha visto que la obesidad adelanta la pubertad y la desnutrición retrasa la pubertad. ¿Esto por qué? Porque el tejido adiposo secreta lo que es la hormona leptina, y esto induce a una pubertad adelantada. En cuanto a la desnutrición, las células oxínticas secretan el péptido de la grelina, lo que inhibe la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas. Por esta razón se retrasa la pubertad. La pubertad tardía también es una variante normal. Entre las niñas puede ocurrir a los 13 años con la ausencia de la telarquía.
Y en los niños a los 14 años y se observa que no hay crecimiento testicular mayor a 4 ml. En cuanto a la etiología, es básicamente genética. Y la pubertad tardía está en relación con lo que sería el retraso de la edad ósea. Bien, ahora vamos a hablar sobre el eje hipotálamo hipoficiario. Durante la infancia se tiene una inhibición de la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas. Cuando llega la pubertad, se llega a secretar esta hormona, lo que hace que en la hipófisis se libere la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, que llegan a actuar a nivel de las gónadas y llegan a producir estrógenos y bueno, se da la pubertad. Entonces, a este periodo del aumento de la secreción y cantidad de la hormona liberadora de gonadotropinas se denomina gonadostato. Bueno, ¿qué ocurre en la mujer? En la mujer vamos a tener la participación de la hormona folículo estimulante, la cual se va a encargar del desarrollo de los folículos primarios y también va a estimular la secreción de los estrógenos. Y la hormona luteinizante se va a encargar también de estimular la producción de las progesteronas. Y la hormona que se va a encargar de las características sexuales secundarias va a ser el estradiol. En el varón vamos a tener la participación de la testosterona, quien se va a encargar de la aparición de las características sexuales secundarias, y vamos a ver que la hormona luteinizante va a actuar en las células de Leydig para la producción de testosterona. Y la hormona folículo estimulante va a actuar a nivel de las células de Sertoli, y esta se va a encargar de la espermatogénesis. Bien, vamos a hablar del eje suprarrenal. La formación de las glándulas suprarrenales ocurre entre los 6 a 8 años, a periodo que se llama adrenarquia. Esta va a liberar 3 hormonas, la dehidroepiandosterona y la dehidroepiandosterona sulfato y la androstenediona. Entonces, estas hormonas llegan a actuar junto con la testosterona en los niños, y en las niñas tienen la función de producir una pequeña aceleración en el crecimiento prepuberal, en la maduración ósea, en el vello axilar y pubiano, y en el olor y en el sudor. Cabe recalcar que este eje es independiente del eje hipotálamo hipoficiario. Bien, hablemos sobre el desarrollo biológico, mi cuerpo y yo. Vamos a entrar a la valoración del crecimiento, y esto se debe hacer en base a 3 parámetros, que es el peso, que es la talla y que es la edad. Se puede valorar el crecimiento en cuanto a la velocidad de crecimiento en base a la fórmula velocidad de crecimiento, que es igual a la diferencia de talla en centímetros entre las dos mediciones sobre el intervalo de tiempo en meses entre las dos mediciones. Cabe recalcar que este intervalo de tiempo puede ser de 3 meses, puede ser de 6 meses. Y también se puede valorar el crecimiento en cuanto a la edad ósea. Bien, el crecimiento esquelético. Antes de la pubertad, el crecimiento es declinante. Cuando llega la pubertad, ocurre el estallido del crecimiento, es decir, que los adolescentes logran su velocidad de talla pico. Entonces, en esta gráfica podemos observar que en las niñas la talla de pico es más baja y ocurre más antes, entre los 11 a 13 años, y en los varones la talla pico es más alta y ocurre entre los 14 y 15 años. Bien, en cuanto a la ganancia corporal y el desarrollo de los sistemas y órganos, se ha visto que la ganancia ponderal que alcanzan los adolescentes es del 50% del peso ideal de un adulto. En cuanto a los cambios de la composición corporal, el peso corporal graso, que se refiere a tejidos anhídridos, a la densidad constante y una baja gravedad específica, y el peso magro, que se refiere a lo que sería el crecimiento de los huesos y músculos, que tiene mayor gravedad específica y mayor densidad. Y en cuanto a los órganos internos, se ha visto que el crecimiento visceral es mucho menor en comparación con los músculos y huesos. Y un tejido que empieza a desaparecer es el tejido linfático. Y bueno, en relación al hematocrito y a la hemoglobina, estos se encuentran aumentados debido a un efecto de la testosterona. Bien, continuemos. Entonces, gracias a la participación de los sistemas reguladores hormonales del hipotálamo, la hipófisis, las gónadas y las glándulas suprarrenales, son las que van a inducir en sí el desarrollo de las diferentes características sexuales primarias y secundarias durante la adolescencia.
Entonces, en las mujeres, la principal característica sexual se llega a producir a nivel de los ovarios con el desarrollo y la liberación de los óvulos aproximadamente cada 28 días. Y si bien la dotación completa de óvulos se llega a dar al momento del nacimiento, no es sino hasta la pubertad media en la que, perdón, hasta la pubertad temprana, en la que por estimulación de la hormona folículo estimulante incrementa la producción de estrógenos por parte de las células de la granulosa. Pero en sí las concentraciones de estradiol y los receptores para la hormona luteinizante aún no son suficientes como para poder realmente determinar la ovulación. Entonces, es a nivel de la pubertad media, hablando en cuanto a la escala de Tanner entre el 3 y el 4, es en la que las cantidades de estrógeno realmente llegan a ser suficientes como para poder inducir la proliferación de tejido endometrial y de esta manera desencadenar la menarca. Y evidentemente, a medida que la adolescencia progresa, un folículo ovárico se hace dominante durante cada ciclo menstrual y de esta manera con la capacidad suficiente de producir estrógenos y por ende el desarrollo de las diferentes características sexuales secundarias en la mujer. En los varones, la principal característica sexual se llega a producir a nivel de los testículos con el desarrollo de espermatozoides viables y es en la pubertad en la que los túbulos seminíferos se permeabilizan, se agrandan, se vuelven más tortuosos y esto estimulado por la hormona folículo estimulante que tiene dos acciones directas. La primera que es la aromatización de la testosterona a estradiol y la segunda acción que es el de inducir la producción de receptores para la hormona luteinizante y de esta manera mediar la producción de andrógenos, predominantemente la testosterona y de esta manera desencadenar en sí el desarrollo de las características sexuales secundarias en los hombres. Ahora, con respecto al crecimiento físico en este aspecto dentro de o durante la adolescencia, las niñas crecen a una velocidad media de 5.5 centímetros por año, y esto prácticamente 2 años después de que ya hayan iniciado el crecimiento puberal, alcanzando una velocidad de talla pico de hasta 8 centímetros por año, y esta velocidad de crecimiento se alcanza aproximadamente unos 6 a 12 meses antes de la menarca, ya que después de la menarca el crecimiento en las mujeres se desacelera. Y una característica muy importante en cuanto al crecimiento somático en las mujeres es el crecimiento en el ancho de las caderas, dando la conformidad de un triángulo en las mujeres. Y en los varones alcanzan una velocidad de crecimiento medio de 5 centímetros por año. Y si bien en las mujeres el crecimiento después de la menarca se desacelera, en los hombres ocurre completamente lo contrario, en la que el crecimiento en estos se acelera, alcanzando una velocidad de talla pico de hasta 9 centímetros por año. Por ende, los varones crecen hasta 7 centímetros el primer año, 9 centímetros el segundo, 7 el tercero, 3 el cuarto y a partir de 2 centímetros cada año. Y bueno, la característica en cuanto al crecimiento somático en los varones es que existe un mayor crecimiento en el ancho de los hombros, un acortamiento de las caderas. Los miembros inferiores son más largos y relativamente largos los miembros superiores, dando la conformidad de un triángulo invertido. Además de que el crecimiento tiende a ser mayor durante las estaciones de primavera y verano. En cuanto al aumento de peso, se alcanza hasta un 60% del peso adulto al llegar a la pubertad. La velocidad de aumento de peso en las mujeres llega a ser entre 5.5 a 10.5 kilogramos por año, con una media de 8 kilogramos por año. Y prácticamente esto por lo menos en el 95% de aquellas niñas que sí son sanas o son completamente normales. Y en los varones alcanzan una velocidad de aumento de peso de 6.5 hasta 12.5 kilogramos por año, con una media de 9 kilogramos por año y de igual manera, por lo menos en el 95% de aquellos varones que sí son completamente normales o sanos. Ahora, con respecto a los estadios de Tanner, que le deben su nombre en sí a su creador, que es James Tanner, nació el 1 de agosto de 1920 en Reino Unido, fue un pediatra endocrinólogo, el cual radicó a los Estados Unidos para poder continuar con sus estudios superiores, y fue en 1960 cuando creó los estadios de Tanner para poder valorar o medir en sí la maduración sexual en los adolescentes, basado en el desarrollo mamario en las mujeres y en los varones en cuanto al desarrollo de los genitales. Entonces, los estadios de Tanner en la mujer, hablamos de un Tanner 1 cuando aún no existe el desarrollo de tejido glandular mamario y los contornos de la areola se continúan con la piel del tórax. En el Tanner 2 ya aparece el botón mamario
además de una pequeña zona de tejido glandular, y también la areola comienza a ensancharse. En el Tanner 3 ya se puede evidenciar un claro aumento de tamaño de las mamas, extendiéndose más allá de los límites de la areola mamaria, al igual que la areola también continúa ensanchándose, pero permaneciendo dentro del contorno mamario. En el Tanner 4 ya existe una elevación y un aumento en el tamaño de las mamas, y tanto la areola como el pezón sobresalen de la superficie mamaria y recibe el nombre de doble montículo o montículo secundario. En el Tanner 5 ya se puede evidenciar un claro aumento del tamaño de las mamas, adquiriendo ya sus características de tipo adulto, pero los contornos de la areola se retraen, pero aún permanece siendo prominente el pezón. Ahora, con respecto a la secuencia de maduración en las mujeres, los primeros cambios experimentados a nivel de la piel llegan a ser inducidos por los andrógenos suprarrenales. Entonces, lo que inicialmente experimentan las mujeres es un cambio de olor corporal más de tipo adulto, incrementa la secreción de sebo, además de también la aparición de acné. Y en cuanto al desarrollo mamario, en realidad una de las primeras manifestaciones de la pubertad es la telarca. La aparición en sí del botón mamario por estimulación estrogénica, pero existe ocasiones en las que puede aparecer el botón mamario antes de los 8 años y hablamos de un desarrollo mamario prematuro. Y si en estos casos va acompañada del desarrollo de vello pubiano, además de un crecimiento en la talla y la aparición de la menarca, ya podemos hablar de pubertad precoz. Y evidentemente, a medida que la adolescencia progresa, las areolas se tornan más oscuras, más grandes, elevadas, adquiriendo la disposición en doble montículo, y además de que puede estar acompañada en una simetría de las mamas, pero que son completamente normales y que se puede recuperar la simetría dentro o siguiente a los 2 años. Correspondientemente, por estimulación por parte de la progesterona, los contornos de la areola se retraen, pero como había mencionado, el pezón continúa siendo prominente. En cuanto al desarrollo del vello sexual, inicialmente aparece el vello a nivel de los bordes de los labios mayores. Se trata de un vello fino, largo, sedoso y lacio. Correspondientemente, con el tiempo, este vello se torna más grueso, rizado, denso, y que llega a cubrir la superficie externa de los labios mayores, además del monte de Venus, dando una disposición en triángulo en escudo. Y ya dentro de una etapa más tardía, entre el Tanner 4 al 5, el vello pubiano ya se adquiere las características de un vello pubiano más adulto, pudiéndose extender hacia la cara medial de los muslos. En cuanto a los desarrollo de los genitales, evidentemente hay un incremento de tamaño tanto del cuerpo uterino, las trompas y los ovarios debido a la estimulación estrogénica. Hay una estratificación del epitelio vaginal, y un signo característico de que el útero se está preparando para la menstruación es la aparición de flujo vaginal, o también denominada leucorrea fisiológica, y característicamente se trata de un flujo escaso, ácido, transparente, lechoso e inodoro. Y a medida que la pubertad progresa, pues los órganos genitales adquieren una posición más baja a nivel de la pelvis. Se inicia con el alargamiento de la vagina, aproximadamente alcanzando los 8 centímetros, además de que también hay un incremento en el tamaño de las trompas uterinas, apareciendo una especie de pliegues en su mucosa ciliada. Al igual que los labios mayores también pasan por modificaciones, ya que empiezan a adelgazarse, se vuelven redundantes para poder cubrir el introito vaginal, y también empiezan a pigmentarse. Y es a nivel dentro del Tanner 3 al Tanner 4 en la que se manifiesta la menarca, con una edad media de aparición a los 12.5 años. Y un punto muy importante en cuanto a la aparición de la menarca, se considera que hasta el 80% de los casos la menarca se presenta a nivel del Tanner 4 y un 20% de estos a nivel del Tanner 3. Y bueno, evidentemente, de adentro del Tanner 4 al 5 se experimenta aún más un alargamiento en la vagina, pudiendo alcanzar los 15 centímetros, y un desarrollo completo en sí de las glándulas vestibulares o de Bartolina, que se encuentran a nivel lateral de la vagina, y de esta manera secretan su contenido mucoso hacia la vagina para poder lubricarla. Bien. Ahora, con respecto al crecimiento somático, las mujeres crecen a un promedio de 25 centímetros,
Y bueno, la manifestación en sí del estirón puberal se da entre el Tanner 2 al Tanner 4 y este crecimiento se da antes de la menarca, ya que después de esta el crecimiento en las mujeres se desacelera, pero en contraposición existe mayor acumulación de tejido adiposo. Bien, ahora con respecto a los estadios de Tanner en el varón, hablamos de un Tanner 1 cuando se alcanza un volumen testicular de hasta 3 mililitros. El pene no experimenta ningún cambio, ningún crecimiento en su longitud. En el Tanner 2 se alcanza un volumen testicular de hasta 4 mililitros. El saco escrotal se va agrandando aún más y tampoco se experimenta ningún cambio a nivel del crecimiento peniano. Y es a nivel del Tanner 3 en la que se inicia el crecimiento del pene. Se alcanza un volumen testicular de hasta 10 mililitros, además de que la piel del escroto se agranda aún más y empieza también a adelgazarse. En el Tanner 4, ya se puede diferenciar el glande del pene, además de que el pene también continúa con su crecimiento. Se alcanza un volumen testicular de hasta 16 mililitros, además de que la piel del escroto también se torna más oscura. Y en el Tanner 5 se llega a alcanzar un volumen testicular de hasta 25 mililitros y tanto la piel del escroto como el pene ya tienen sus características de tipo adulta. Un instrumento médico que se utiliza para poder valorar o evaluar en sí el volumen testicular es el orquídómetro de Prader, bastante útil dentro de la práctica clínica, ¿no? para valorar en sí el volumen testicular, y se considera que aquellos volúmenes menor a los 4 mililitros ya podemos hablar de testículos infantiles. Bien, ahora con respecto a la secuencia de maduración en los varones, de igual manera, los cambios experimentados en la piel, el cambio de olor corporal más de tipo adulto y la aparición de acné se deben prácticamente a la estimulación por parte de los andrógenos suprarrenales, al igual que también por la testosterona. Entonces, dentro del Tanner 2 al Tanner 3 se puede alcanzar un volumen testicular de hasta 10 mililitros. Esto prácticamente debido a la proliferación de los túbulos seminíferos, y hay una disposición mucho más baja del testículo izquierdo. Y bueno, dentro ya del Tanner 3 al 4 se puede manifestar un agrandamiento sostenido en sí de los testículos, alcanzando hasta los 15 mililitros, además de que la piel del escroto se adelgaza, el saco se agranda, y es a nivel dentro del Tanner 3 y el 4 en la que se inicia en sí la producción de espermatozoides viables, la espermarca, y una edad media de aparición entre los 13.5 a los 14.5 años. Bien, ahora, evidentemente también en los varones puede existir un crecimiento o un aumento en el tejido glandular mamario, denominado ginecomastia, que es completamente fisiológico si ésta se manifiesta entre el Tanner 2 al Tanner 4, pero ya hablamos de una ginecomastia patológica si ésta se presenta a nivel del Tanner 1 o en el Tanner 5. Ahora, en cuanto al desarrollo peniano, pues el incremento tanto en su longitud como la mayor pigmentación a nivel del pene se debe a la estimulación por parte de la testosterona, y es a nivel del Tanner 3 y 4 en el que experimenta mayor crecimiento, además de ser más rápido su crecimiento, pudiendo alcanzar los 17 centímetros, y también aparecen los primeros signos de ensanchamiento peniano, y esto debido al crecimiento de los cuerpos cavernosos. Además de que las erecciones y las eyaculaciones se hacen más frecuentes y predominantemente nocturnas. En cuanto al desarrollo del vello sexual, inicialmente se trata de un vello largo, sedoso, oscuro, ligeramente pigmentado y lacio, y la mayor distribución tiende a presentarse a nivel de la base del pene para correspondientemente tornarse mucho más grueso, rizado y extenderse por todo el pubis, pudiendo alcanzar en una etapa más tardía la cara medial del muslo y también pudiéndose extender por encima de la línea media del abdomen, adquiriendo una disposición en diamante masculina. Le prosigue el crecimiento de la aparición de vello axilar, correspondientemente el vello facial, que inicialmente aparece a nivel de los ángulos laterales del labio superior, sobre todo el labio superior, seguida por la aparición de vello facial a nivel de la porción superior de las mejillas, a nivel de las porciones laterales y correspondientemente en el borde inferior del mentón.
Bien, ahora en cuanto al crecimiento somático, los varones experimentan tanto un crecimiento esquelético corporal y de tejido adiposo de manera continua, pero no de una manera acelerada, y es a nivel del Tanner 3 y 4 en la que se experimenta recién el engrosamiento a nivel de la laringe y por ende una mayor profundización de la voz, el cambio de la voz en los varones hacia una voz grave. Y es a nivel del Tanner 4 y el 5 en el que se manifiesta el estirón puberal en los varones, también un incremento en el tejido muscular, por ende mayor fuerza y mayor tolerancia en el trabajo físico prolongado. Bien, ahora, la edad ósea en sí es la comparación del grado de madurez de los núcleos de osificación con su estándar para la edad. Es un procedimiento que se puede realizar en aquellos pacientes cuando se sospecha de talla baja o de pubertad precoz. La técnica elegida para poder realizar esta prueba es la radiografía y predominantemente una radiografía de la mano y de la muñeca. Y se prefiere la mano no dominante. Y en la fase, o bueno, en la pubertad temprana, dentro del estadio 2, de 2, 3 a 4 de Tanner, se llega a valorar el tamaño de las epífisis en relación con las metáfisis. En la pubertad media se valora el grado de fusión de las epífisis de las falanges con sus metáfisis respectivas, y ya es a nivel de la pospubertad en la que se valoran los núcleos de osificación a nivel de la metáfisis del radio, al igual que el cúbito. Y evidentemente ya los huesos metacarpianos, las falanges y los huesos del carpo se van a encontrar completamente desarrollados y todas sus fisis fusionadas. Bueno, continuemos hablando de lo que es la maduración psicológica. Si bien es importante el desarrollo biológico, pero a nivel psicológico también se van a presentar diversos cambios. Para esto, de igual manera, vamos a tomar en cuenta lo que es la clasificación de la adolescencia en temprana, media y tardía. Entonces, empecemos hablando de la adolescencia temprana. En esta etapa, la principal problemática o la principal crisis que se va a presentar es la crisis del esquema corporal. Como dijimos, en esta etapa es cuando se va a empezar a iniciar la pubertad y se van a dar la mayor parte de los cambios físicos. Entonces, al adolescente le va a entrar inseguridad por su apariencia física. Y muy aparte de esto, es cuando también va a iniciar el interés sobre su sexualidad, empezar a tener curiosidad por su cuerpo. En lo que abarca la dependencia o independencia con la relación con sus padres, en esta etapa es cuando van a iniciar los conflictos con sus padres. ¿Por qué? Porque el adolescente, aparte de sus cambios físicos y por la secreción de hormonas, va a presentar lo que es un humor muy variable y cambiante. Y este va a hacer que nuestro adolescente, si está en un momento tranquilo, feliz, para el otro rato pueda parecer irritable, enojado, y esto va a hacer que haya una mala relación con los padres porque estos no los van a llegar a comprender tal y como ellos quieren. Y esto va a generar menor confianza en los adolescentes hacia sus padres. Respecto a lo que es sus relaciones interpersonales, como tienen una mala relación con sus padres, van a tratar de algún modo reemplazar esta mala relación buscando lo que es un amigo, sobre todo amigos del mismo sexo en esta etapa. Van a tomar relevancia o importancia la búsqueda de un mejor amigo, de una mejor amiga. Y con lo que es el desarrollo de la identidad, en esta etapa el adolescente todavía mantiene un pensamiento concreto. Como sabemos, el desarrollo cognitivo inicia con el niño que empieza con su pensamiento mágico, luego continúa con un pensamiento concreto y posteriormente uno abstracto. En esta etapa decimos que es concreto porque el pensamiento va a tener una base acerca de lo que capta a través de todos sus sentidos, algo tangible. Pasando a la etapa de la adolescencia media, la principal crisis que va a presentarse en esta etapa es la crisis existencial. A nivel de lo que es su preocupación por el aspecto corporal, a pesar de que los cambios van a seguir dándose, pero de una manera ya mínima, lo que se presenta es la aceptación del cuerpo, de su manera de verse físicamente. Respecto a lo que es la dependencia e independencia, si anteriormente en la adolescencia temprana hemos visto que inician a
inician los conflictos con sus padres. En esta etapa, como es una crisis existencial, el adolescente pregunta y se cuestiona, empieza a cuestionarse, entonces empieza a presentarse más conflictos con los padres, mayor distanciamiento entre estos. Y en cambio, lo que más busca en esta etapa el adolescente es ser aceptado por un grupo de amigos. Y esto es lo que lo va a llevar a presentarse a conductas de riesgo. Esta etapa es la que se conoce que es más riesgosa porque para ser aceptados en este grupo de amigos, el adolescente va a ser capaz de realizar actividades que pongan en peligro su vida y su estado mental y psicológico, tal y como ser el consumo de diferentes drogas, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco. Y aparte de esto, en esta etapa también se va a iniciar lo que es el interés por el sexo opuesto, la atracción por el sexo opuesto. Y respecto a lo que es el desarrollo de la identidad, como dijimos en la anterior etapa se tenía el pensamiento concreto. En esta también vamos a tener el pensamiento concreto, pero el adolescente va a empezar a desarrollar la capacidad de tener un pensamiento abstracto. Y aparte la capacidad de un mayor raciocinio, crear sus propias ideas, poder planificar soluciones, tener pensamientos a futuro. Y por último tenemos la adolescencia tardía, que en esta las anteriores crisis van a pasar a un segundo plano, van a ser totalmente superadas, pero en esta la que se presenta es la crisis vocacional. En esta el adolescente va a empezar a preguntarse qué voy a hacer a futuro, qué voy a hacer con mi vida. Respecto al aspecto corporal, en esta etapa hay una aceptación completa de su apariencia física, desaparecen todas las preocupaciones. De acuerdo a la independencia e independencia, las relaciones con sus padres, en esta etapa se da lo que es la reaceptación paterna, porque en esta etapa el adolescente llega a tener una maduración cognitiva que lo llega a tener un pensamiento real y real que hace que acepten a sus padres tal y cual como son, con sus errores y con sus defectos. En lo que refiere a sus relaciones interpersonales, si anteriormente querían ser aceptados por un grupo de amigos, esto pierde un poco de importancia. Lo que buscan más ellos es que tengan un grupo consolidado, pero definido de amigos, y aparte buscan lo que es una pareja estable. Y por último, en lo del desarrollo de la identidad, el pensamiento cognitivo llega a través del inicio del pensamiento abstracto, finaliza con una adquisición de un pensamiento racional y real. Vamos a continuar con lo que es el desarrollo social. Hablando acerca de las influencias socioculturales, el adolescente es reflejo de la sociedad en la cual está inmerso.
El entorno y la familia han cambiado de forma radical en las sociedades actuales, ya que ahora vemos más lo que es la tecnología, los celulares, las redes sociales. El tamaño y la estructura de los hogares también se han modificado. Si bien antes teníamos familias numerosas, ahora se encuentra con familias en las cuales son de 3 hijos, 4 hijos y también una planificación más tardía. Así también su comportamiento ha sido más de un aislamiento, de más de redes sociales. Se ha incorporado la madre al trabajo, han aumentado las separaciones y aparecen nuevas formas familiares, como es la monoparental, pareja sin hijos, pareja de homosexuales. La familia, que es el principal apoyo del joven, es una estructura social y cultural, que también es que ayuda a lo que es el desarrollo y la educación integral del adolescente. Ahora, acerca de las formas en que la pandemia impactó a los adolescentes, si bien la pandemia ha impactado a todos por igual, la experiencia fue diferente a esa etapa en la cual nos encontremos. Entonces, ¿cómo es que los adolescentes vivieron esta etapa? De la noche a la mañana fueron privados con reglas, normas, y esto influyó en que pudieran tener lo que es el estrés, ansiedad, pudieran perderse lo que son las graduaciones, campamentos, una privación de pasar tiempo con amigos, confinamiento y el compartir más tiempo con sus familiares. También sufrieron pérdidas de familiares, así como también una transformación de la experiencia social a una experiencia virtual. También la dificultad de continuar con sus trayectorias educativas de forma presencial. También vimos alteraciones en los estados de ánimo, en la cual vimos inseguridad, miedo, vulnerabilidad, fragilidad, confusión, desorientación, que fueron predominantes en la pandemia. Más que cualquier otra etapa, en la etapa de la adolescencia, los amigos son fundamental. Es muy significativo, ya que ellos se sienten identificados, empatizan más con ellos. Si bien amigos es diversión, también es apoyo. Vimos que durante la pandemia la tecnología nos ayudó bastante, ya que gracias a eso pudimos tener las clases virtuales, las videollamadas con nuestros familiares, amigos, pero también esto impactó de forma negativa en los adolescentes, ya que vimos que pasaron más tiempo, más horas frente a pantallas, al internet, los videojuegos. Si bien es para jugar, también es ellos para pasar más tiempo con sus amigos, para que puedan socializar. Entonces, los problemas y las enfermedades de los adolescentes es a consecuencia del desarrollo psicológico, social y biológico. Ahora vamos a hablar acerca de las principales causas de mortalidad y también los factores de riesgo que conllevan estos. Acá tenemos datos de mortalidad en los adolescentes entre 10 a 19 años en el 2019. Entonces, tenemos a las lesiones y traumatismos no intencionados, en la cual vamos a tener los accidentes de tránsito. Tenemos los ahogamientos, la violencia interpersonal, en donde los adolescentes fueron expuestos a lo que es la intimidación. También tenemos la violencia sexual, en donde 1 de cada 8 jóvenes sufren abusos sexuales. También tenemos lo que es la violencia interpersonal, también repercute en varios factores, con lo que son los embarazos precoces, VIH. También tenemos lo que es la deserción del escolar, mal rendimiento también escolar. También tenemos lo que es la salud mental, en donde tenemos en primer lugar a lo que es la depresión, en la cual es causa de enfermedad y discapacidad en los adolescentes. Y en segundo lugar tenemos al suicidio, en donde tenemos las tasas de mortalidad. También todos los trastornos de salud mental constituyen un 16% en los adolescentes como morbilidad y lesiones. También la mayoría de los trastornos, alteraciones de los trastornos mentales en los adultos empezaron antes de los 14 años, solo que no fueron diagnosticados ni tratados. Algunos factores que también pueden influir, tenemos a la violencia, la pobreza, la exclusión, la estigmatización. También tenemos lo que es el VIH-Sida, enfermedades infecciosas, la diarrea, infecciones de las vías respiratorias inferiores, la neumonía, que junto con la meningitis forman 10 de las principales causas de mortalidad.
También tenemos lo que es el alcohol, las drogas y el tabaco. El alcohol, en donde va a ser un factor muy importante también en los accidentes de tránsito, en la violencia, en los embarazos precoces. Las drogas, en donde tenemos al cannabis, una de las principales drogas psicoactivas, en donde vamos a tener alteraciones a nivel cognitivo, emocional, social, académico. El tabaco, en donde la mayoría de los que consumen ahora empezaron a hacerlo en la adolescencia. A escala mundial, al menos 1 de cada 10 adolescentes de entre 13 y 15 años consume tabaco. También una de las principales causas de mortalidad está relacionada a las complicaciones con los embarazos y partos precoces. A escala mundial, en 2020 dieron a luz 41 de cada 1000 chicas de entre 15 y 19 años de edad. También tenemos la nutrición y carencia de micronutrientes, en donde la anemia por carencia de hierro fue la segunda causa principal de años perdidos por fallecimiento o discapacidad entre los adolescentes. También tenemos la malnutrición y la obesidad, en donde más de 1 de cada 6 adolescentes de entre 10 a 19 años tenía sobrepeso. Ahora, ya que hemos visto todos estos factores de riesgo, es muy importante su prevención de estos, así también como la promoción de los factores de protección, para que así cuando el adolescente pueda estar en uno o varios de estos factores de riesgo, puedan tener estas herramientas y ser capaces de disminuir la vulnerabilidad, de ser un adolescente más resiliente. Entonces, como personal de salud, nosotros debemos promover, incentivar lo que son todos estos factores de riesgo. En el adolescente, una buena salud física y estado nutricional, hábitos de salud apropiados, actividades físicas, en donde ahí entramos lo que es el buen uso del tiempo libre. Las habilidades sociales, buena relación con sus compañeros, elevada autoestima, el manejo del estrés, de la angustia, el desarrollo de la identidad personal, independencia, la autonomía apropiada para la edad, conducta sexual responsable, establecer metas educacionales y vocacionales, un proyecto de vida. También debemos promover en los familiares el proveer necesidades básicas, hogar, comida, seguridad. También entender los cambios emocionales, dedicarle tiempo y hacerle sentir querido, premiar los logros, dar educación sexual, estimular la independencia y responsabilidad, apoyar sus metas educacionales y vocacionales, promover un proyecto de vida, también un consenso de la familia en normas y reglas adecuadas para la edad, así como un desarrollo, un equilibrio entre el apoyo, la tolerancia y unos límites adecuados. Entonces vamos a terminar con lo que son los requisitos para la graduación adolescente-adulto, en donde tenemos la creación de una propia escala de valores, la separación emocional de la familia y el proyecto de vida. Al chat, chicos, vamos a enviar lo que es el link para que ustedes puedan responder sus preguntas y puede estar su asistencia. El link va a estar habilitado 5 minutos.